Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del módulo Diseño de portales web y recursos multimedia. Antes de iniciar la clase, como siempre, quiero compartir con ustedes una breve reflexión observando la imagen que tenemos en pantalla y el mensaje que tiene escrito debajo. Vemos unos pajaritos que se encuentran con la realidad de que su mundo, su hogar ha sido destruido. Y ellos se preguntan, ¿y nuestros árboles? Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos muchos recursos disponibles, pero lamentablemente el ser humano está haciendo uso de esos recursos sin pensar en el mañana, sin pensar que esos recursos un día se pueden acabar. Entonces nosotros debemos pensar en el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible quiere decir que todos los recursos de los cuales disponemos tenemos que cuidarlos y preservarlos para que otras personas también puedan disfrutarlos. Es decir, utilizar los recursos, pero sin dañar, sin poner en peligro a otras generaciones futuras que también van a necesitar de esos recursos. Y también cuidar el hogar de otros seres vivos que conviven con nosotros en este hermoso planeta. Con ese mensaje les dejo a todos y vamos a iniciar. En la clase pasada nosotros estuvimos trabajando con las tablas en HTML. Ustedes han trabajado varios ejercicios haciendo uso de las etiquetas para crear tablas en este lenguaje de marcado. Y hoy nosotros vamos a trabajar con un tema nuevo. El tema que vamos a trabajar se llama formularios en HTML. Y el objetivo, describir las etiquetas, atributos y valores que se utilizan para la creación de formularios en HTML5 y por supuesto crear formularios haciendo uso de ellos. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver la etiqueta form, etiqueta para crear campos, el atributo type, valores del atributo type y otros atributos para crear formularios que se pueden utilizar aparte del atributo type. Y vamos a ver varios ejercicios. En primer lugar, vamos a definir algunas de estas principales etiquetas que vamos a utilizar. Y tenemos acá la etiqueta form. Dentro de ella van todos los campos del formulario. El elemento input, o se le puede también llamar etiqueta input, se utiliza para crear un campo de texto o un campo a nivel general dentro de un formulario. El elemento text area se utiliza para crear un campo multimedia, es decir, un campo donde podemos escribir más de una línea de texto, dígase un párrafo completo. Elemento submit se utiliza para crear un botón. El atributo type se utiliza para establecer mediante un valor el tipo de información que debe colocar en dicho campo. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo, que es este que vemos acá en pantalla. Aquí estamos abriendo la etiqueta form, acá debajo la estamos cerrando y como dice el mismo concepto de esta etiqueta, dentro de ella están todos los campos del formulario. Entonces, aquí estamos haciendo uso del elemento input para crear un campo. Este campo que vemos acá es un tipo de campo donde se va a almacenar una información de texto. Fíjense que el atributo type se dice que se utiliza para establecer mediante un valor el tipo de información que debe colocarse en dicho campo. Con input estamos creando el campo, pero con el atributo type estamos diciéndole qué tipo de información va a almacenar ese campo. En este caso, type es igual a text, lo que quiere decir que en este campo se va a almacenar una información tipo texto. Acá
estamos creando un segundo campo, pero en este caso es un tipo de campo text area que lo podemos utilizar para crear un campo multilínea. En este caso estamos creando con la etiqueta o el elemento text area este campo. El tipo de información que va a almacenar es ese mismo text area, es decir, que va a tener más de una línea de texto. Y estos elementos o atributos, rows y calls, se utilizan para definir el ancho y el alto del campo. Y luego con el elemento input estamos creando un botón. Fíjense que acá el submit lo utilizamos para crear botones dentro de los formularios. Entonces aquí estamos utilizando input, type, submit, value, enviar. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy utilizando el input para crear un campo, pero en este caso tipo botón. Y el valor que va a contener ese botón va a ser el valor de enviar, es decir, que ese botón va a servir para enviar una información que esté dentro del formulario. Entonces, este pequeño código que vemos acá, este ejemplo, lo podemos ver ya visible en el explorador de esta manera. Aquí está el primer campo que hemos creado para el nombre. Fíjense acá la línea de código y miren aquí cómo se vería en el navegador. Luego estamos creando el campo para los comentarios, que es un campo multilínea o un text area, y lo vemos acá. Como pueden ver aquí, es un campo que tiene ya un ancho mayor al que tenemos aquí arriba. Y luego, aquí estamos creando el botón y aquí tenemos el botón que hemos creado. Este es un formulario sencillo donde hemos utilizado estos elementos que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer como tarea? Ustedes van a crear estos mismos ejemplos que yo estoy explicando. Son los ejercicios que ustedes van a crear. Ustedes van a crear este mismo código en un documento HTML y lo van a estar enviando como ejercicios al espacio de la tarea. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver valores que podemos utilizar con el atributo type. Si se fijan, ya aquí hemos iniciado utilizando algunos valores con este atributo. Por ejemplo, acá ya utilizamos el valor text, utilizamos el valor text area, utilizamos el valor submit, que permite establecer el tipo de información que va a contener el campo, obviamente utilizando el atributo type. Y vamos a ver otros valores que podemos utilizar con este atributo. Ya hemos visto el valor text, crea un campo de texto corto. El text area crea un campo multilínea. El valor password crea un campo para una contraseña. En este caso, la información de ese campo saldrá cifrada, es decir, que como es una contraseña, no se verán los caracteres digitados en el campo. El valor color crea un campo con selector de color. De acuerdo al sistema operativo, aparece una paleta para escoger un color. El valor date se creará un campo de fecha. En ella se pueden colocar el día, mes y año. El valor datetime permite ingresar información de hora, minuto y segundo. El valor datetime local genera un campo para fecha y hora. Podemos colocar en ella el día, mes, año y hora, es decir, las dos cosas. El valor email para información de correo electrónico. El valor month genera un campo para ingresar un mes del año. El valor number para recopilar datos numéricos. El valor range crea una barra con un botón desplazable para elegir un rango. Por defecto, el rango es de 0 a 100. El valor search para generar una caja de búsqueda. El valor tel para recopilar información de número telefónico. El valor time crea un campo para ingresar hora y minuto.
URL para información de dirección URL. Week crea un campo para elegir la semana del año. Ahora bien, vamos a ver varios ejemplos de cómo se utilizan estos valores que acompañan al atributo type. Vamos a ver dos ejemplos. En este caso, el segundo ejemplo que vamos a ver es utilizando los valores color, date, datetime, datetime local, email, month y number. Y ese es el pequeño código. Fíjense acá, estamos creando los diferentes campos del formulario utilizando el elemento input y el atributo type. Acá estamos utilizando el valor color que me está creando este campo que veo acá. Luego estoy utilizando el valor date, me está creando este campo. El valor datetime es este campo que vemos acá. El valor datetime local es este que tengo acá. Luego el valor email, aquí está el campo. El valor month, este es el campo que está creando. Y el valor number, este es el campo que está creando. Ahora bien, yo estoy mostrando aquí cómo se ve el formulario en el navegador, pero vamos a probarlo realmente en el navegador. Este primer ejemplo, aquí tenemos el código donde estoy creando este pequeño formulario. Lo vamos a ver acá. Fíjense, aquí yo puedo introducir información y aquí puedo introducir información y si se fijan, puedo escribir más de una línea de código. Y aquí está el botón que me permitiría, claro, configurando ese botón, enviar esta información a otro lugar. Pero ya eso habría que configurarlo de otra manera. Este segundo formulario o este segundo ejemplo donde estamos utilizando diferentes valores que se pueden utilizar con el atributo type es el que hemos creado aquí. Fíjense, aquí está el código, como ya lo expliqué, y aquí está el formulario. Pero cómo se ve el formulario realmente en el navegador y cómo funcionan estos campos. Fíjense acá, este campo que me permite seleccionar un color de esta paleta de colores, como pueden ver acá. Aquí yo puedo seleccionar una fecha. Fíjense que el campo tiene su pequeño calendario donde yo puedo seleccionar esa fecha que voy a introducir en el campo. Aquí puedo introducir una hora cualquiera. Aquí puedo introducir pues una fecha y una hora también. Incluso aquí tengo un calendario y un reloj que me permite hacer eso. Seleccionar la fecha y también la hora que voy a colocar en el campo. Aquí esto es para un email normal y aquí también puedo seleccionar el mes del año. Luego tenemos, utilizando también otros valores del atributo type, tenemos este tercer ejemplo. En este caso estamos utilizando los valores search, tel, time, URL, week y range. Aquí está la primera línea de código que me crea un campo de búsqueda con el valor search que corresponde al atributo type. Aquí estoy utilizando el valor tel, me está creando este campo para un teléfono o para números de teléfono. Aquí está el valor time para colocar horas. Aquí está, yo puedo colocar una hora, incluso aquí me sale un pequeño reloj que me permite también escoger esa hora. Aquí para ingresar una URL, aquí para seleccionar la semana, aquí también puedo ver el calendario para seleccionar y para seleccionar un rango. Ese es el código y este es el campo creado. Ahora vamos a ver eso en el navegador. Fíjense, aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí el campo de búsqueda, aquí obviamente configurado el campo. Podríamos hacer una búsqueda dentro de una página. Aquí números de teléfono. Acá pueden ver, si doy un clic en el pequeño reloj, pues me muestra un reloj donde yo puedo seleccionar la hora sin problema. Aquí es un campo normal para una dirección de correo electrónico. Y aquí puedo seleccionar también
la semana. Fíjense que aquí tengo la semana y aquí tengo ya los días normales de esa semana. Fíjense. Y acá entonces es el campo del rango, donde yo puedo con esta barrita definir el rango que deseo. Bien, entonces, aparte de esos valores que yo puedo utilizar con el atributo type para crear diferentes tipos de campos en un formulario, también tenemos otros atributos que se pueden utilizar para crear formularios, no solamente el atributo type. Entonces, dentro de esos atributos que podemos utilizar para agregar a nuestros formularios están el atributo autocomplete. Cuando se establece autocomplete activado, el navegador trata de autocompletar los campos que el usuario está completando, basándose en su actividad en el navegador. Ya eso lo vemos mucho cuando estamos haciendo una búsqueda en Google, que antes de escribir toda la información que deseamos buscar, pues el mismo buscador nos da sugerencia de autocompletado. El atributo require para campos requeridos sirve para establecer de que el campo debe ser completado obligatoriamente. En caso contrario, no será posible enviar la información del formulario. El atributo placeholder generalmente se usa para colocar en su valor un breve texto que indique al usuario el tipo de información que debe colocar en el campo. Se suele usar en elementos input y text area. El atributo autofocus sirve para enfocar automáticamente el campo deseado cuando el formulario se carga. El atributo size para establecer el tamaño de los campos, un número de caracteres para campos de texto. El atributo read only sirve para que la información de un campo no pueda ser modificada, solo de lectura. Y finalmente el atributo disable. Este atributo hace que un campo o control quede deshabilitado de tal manera que no se puede hacer nada con ella. Ahora, vamos a ver el ejemplo haciendo uso de estos atributos. Aquí tenemos el código. Aquí estamos creando este campo donde vamos a introducir una información de correo electrónico, pero aquí estamos utilizando también, aparte del atributo type, estamos utilizando el atributo placeholder que le coloca dentro del campo un pequeño texto que le indica al usuario la información que debe introducir allí. Aquí estamos creando un segundo campo para un número de teléfono y estamos utilizando el atributo size para establecer el tamaño. Fíjense que aquí el tamaño es mayor que estos dos campos que tienen un tamaño automático. Y también estamos utilizando el atributo autofocus, que permite que inmediatamente el formulario cargue en la página web, se coloque acá el punto de inserción para introducir la información inmediatamente. Aquí estamos creando un campo de texto y estamos utilizando acá el atributo read only, que le indica al usuario que no puede modificar la información que está aquí dentro. Y finalmente, acá estamos creando un campo. Y aparte del atributo type, estamos utilizando el atributo disable que hace que ese campo esté inhabilitado. O sea que el usuario no puede introducir nada en este campo. Ahora vamos a ver este ejemplo en el navegador. Y aquí lo tenemos. Fíjense, aquí yo coloco el puntero dentro del campo e inmediatamente puedo escribir. Y cuando comienzo a escribir desaparece la información que tiene el campo, que le dice al usuario qué información debe introducir en esta área. Aquí, por ejemplo, si yo voy a cargar nuevamente la página, fíjense que aquí este es el campo que tiene el atributo autofocus. Si yo cargo la página de nuevo, el punto de inserción automáticamente va a caer acá. Vamos a cargar. Como pueden ver, inmediatamente se colocó aquí el punto de inserción porque ese campo tiene el atributo autofocus. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, yo trato de modificar, estoy tratando con el teclado de modificar la información y no puedo. Y acá no puedo ingresar al campo porque no me permite el atributo disable
ha inhabilitado ese campo. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer de tarea? Ustedes lo que van a hacer es, van a estudiar un poquito nuevamente, van a leer estos conceptos y cada uno de los ejemplos que está dentro del tema lo van a recrear en el Visual Studio Code. El ejemplo número 1, que es este, haciendo uso de estos atributos y estos valores. El segundo ejemplo, que está acá, estamos haciendo uso de diferentes valores utilizados con el atributo type. El mismo ejemplo usted lo va a recrear, el segundo ejemplo, el tercer ejemplo también y el cuarto ejemplo. Son 4 ejercicios, pero como pueden ver son ejercicios cortos. Lo que yo quiero en este caso es que ustedes sepan cómo crear cada campo de un formulario en HTML y para qué se usan los diferentes valores que pueden acompañar el atributo type. Y obviamente, aparte de este atributo que se usa muchísimo en HTML, como ya pueden ver, pueden utilizar también otros atributos. Entonces, esa es la tarea, recrear esos 4 ejemplos que les he colocado en el tema. Y usted lo puede hacer de la siguiente manera. No tiene que crear 4 páginas en HTML. Usted solo va a crear un archivo HTML, pero lo puede hacer de esta manera. Cada uno de los formularios usted lo va a recrear en un solo archivo. Miren, aquí por ejemplo está el body, como pueden ver, y dentro del cuerpo de la página están los diferentes formularios que yo he creado. Aquí está el primero, que es el ejemplo número 1. Estoy aquí utilizando un HR. Esta etiqueta es para crear una línea. Como ustedes pueden ver aquí, yo tengo una línea divisoria entre un formulario y otro. Esa línea se crea utilizando el HR. Entonces, así mismo usted lo puede hacer. Formulario 1, que corresponde al ejemplo 1, usted lo hace. Coloque el HR para dividir. Aquí he puesto un párrafo para colocar un título antes del formulario o antes de los campos, más bien, que dice ejemplo 1, ejemplo 2 y así. Y luego aquí tenemos el segundo formulario, como pueden ver, el tercero y el cuarto. Entonces usted lo hace así. En un solo archivo HTML, usted crea los diferentes formularios y ese archivo con los 4 ejemplos es que usted me va a enviar al espacio de la tarea. Entonces, para finalizar, ¿qué aprendí hoy? Yo les voy a dejar eso a modo de reflexión, que ustedes puedan reflexionar ustedes mismos. ¿Qué aprendí hoy? Aprendimos muchas cosas interesantes para crear formularios. Son muchas las etiquetas, los atributos, los valores que hemos visto que podemos utilizar para crear formularios en HTML. Todos los diferentes campos que podemos crear, todos los tipos de información que podemos introducir en esos campos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y como siempre, cualquier pregunta, ustedes la pueden hacer de manera privada, me lo hacen porque a veces tengo el grupo cerrado para que cuando yo coloque ahí alguna información, ustedes diciendo, ok, está bien, profe, no se pierda. Es por eso que cierro el grupo. Pero me pueden preguntar de manera privada si el grupo está cerrado. Ya saben que la tarea es recrear esos 4 ejercicios, 4 ejemplos que les mostré, que no son largos, son bastante cortos, pero les muestra cómo utilizar los diferentes atributos, etiquetas y valores en un formulario en HTML. Recordarles también que por favor no dejen para el final las tareas, porque como ya les dije en el video anterior, cuando hablé de base de datos, están dejando las tareas para el final, están dejando vencer las tareas y eso va a ser muy problemático ya terminando el RA número 1 para comenzar el RA número 2. Así que les exhorto que pongan de su parte, que hagan un esfuerzo, ponerse al día los que todavía no están al día y no dejar vencer las fechas de las tareas. Hasta la próxima clase, chicos.